Muy bien, y para terminar con esta parte de lo concernente a infecciones en el trato genital femenino, vamos a hablar sobre lo concerniente a la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta se define pues como una enfermedad que inflama los órganos pélvicos femeninos, definición indicada por la Organización Mundial de la Salud. Además, el CDC de los Estados Unidos lo clasifica como un síndrome clínico que va asociado pues con la invasión de ciertos microorganismos que generalmente llegan por vía ascendente, ¿ok? Desde la vagina o el cervix y colonizan tanto el endometrio y las partes más distales del sistema canalicular del aparato genital femenino, como son las trompas de falopio, y lógicamente pues a través de estas estructuras tubulares y canaliculares van a llegar a estructuras contiguas tales como el ovario y el peritoneo o la cavidad pélvica peritoneal. Para que una mujer contraiga una enfermedad inflamatoria pélvica existen factores de riesgo. Uno de ellos es la edad. Las mujeres que no sobrepasan aún los 25 años tienen pues un factor de riesgo para contraer esta enfermedad, y sobre todo esto va de la mano ya que están en una edad plena en la cual hay actividad sexual, y debido pues a que todavía no ha habido contacto con muchos microorganismos, hay una menor prevalencia de anticuerpos protectores. Además, en mujeres incluso aún más jóvenes, se va a tener en cuenta de que la zona de ectopia cervical, es decir, aquella zona fisiológica que se va formando conforme desarrolla la mujer y adquiere la edad reproductiva a nivel de la flora vaginal, el sistema, o mejor dicho, el ambiente del pH va a virar a un pH ácido. Esto hace pues que las partes más externas en aquella niña, en aquella prepuber, ¿ok?, se hagan pues se tornen, mejor dicho, a que dicho epitelio torne a una metaplasia. ¿Para qué? Para protegerse de este nuevo ambiente ácido. Eso es lo que hace pues que la ectopia cervical sea más grande en este tipo de mujeres, y por ende pues la probable pues colonización por algunos microorganismos es más fácil. Además pues hay mayor penetrabilidad en este grupo de mujeres del moco cervical por los microorganismos. Y hablando de microorganismos, pues los agentes más frecuentes que causan este tipo de enfermedad son aquellos pues que colonizan el tracto genital inferior, y a la cabeza pues está el gonococo, la Neisseria gonorrhoeae, está la clamidia, y también está involucrada actualmente la vaginosis bacteriana con su agente pues productor, la Gardnerella. A la vez también existen comportamientos riesgosos en las mujeres, las cuales pues van a ser propensas a que éstas tengan mayor frecuencia de enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, primero colonización por microorganismos y después pues el ascenso hacia o por el sistema canalicular del aparato genital. Esto, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen múltiples compañeros sexuales, es decir, la promiscuidad sexual, el contacto con tener parejas que de repente ni siquiera tienen un buen conocimiento de sus hábitos, es decir, incluso que podrían ser pues hombres con alto riesgo para transmitirle algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, y también pues el nivel socioeconómico bajo, muy prevalente en nuestro medio, hace pues que que esta mujer sea más propensa a adquirir la infección. A su vez también, dentro de los factores de riesgo está el transporte facilitado de los microorganismos hacia el tracto genital superior. Por ejemplo, cuando hacemos dilataciones, curetajes, cuando colocamos o cuando insertamos dispositivos intrauterinos de una manera con medidas asépticas deficientes, o el hecho a veces pues de hacer algún procedimiento invasivo, llámese por ejemplo la histerosalpingografía, la sonohisterografía, por ejemplo, etcétera. Y algo pues que ya se ha dejado de uso anteriormente, pues había costumbre a usar, son los referentes a las duchas vaginales, las cuales se hacían con esas bombillas en las cuales la mujer, para hacer la higiene íntima, usaba estos aditamentos, los cuales pues podían causar cierta propulsión, y eso hacer pues que los microorganismos pudieran ascender fácilmente. Ya habíamos mencionado algo sobre los agentes etiológicos, pero debemos remarcar que esta es una enfermedad, es una infección
polimicrobiana. Y a la cabeza en frecuencia está pues la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, pero también están involucrados algunos otros microorganismos que son frecuentes en cuanto a infectar pues la vagina, la vulva, y de ahí la ascensión por el sistema canalicular. Estamos hablando, por ejemplo, de la Trichomonas vaginalis, la Gardnerella vaginalis y lógicamente otros microorganismos, sobre todo del tipo anaerobios, que aprovechan ya pues la instalación de un ambiente infeccioso para pues aunarse a los anteriores descritos y provocar pues este tipo de infección. La vía básica para que sea colonizado el aparato genital femenino es la vía pues canalicular y la vía canalicular ascendente, es decir, que a nivel vaginal comienza la infección, la colonización, y lógicamente pues van a haber mujeres que simplemente rechazan la ascensión de los microorganismos a través de este sistema canalicular. Sin embargo, por esos factores de riesgo que hemos mencionado, se da pues el caso que esta ascensión no puede ser contrarrestada. Entonces los microorganismos comienzan a colonizar primero la siguiente etapa, que es, o el siguiente compartimiento, que vendría a ser el endometrio, provocando pues una endometritis, y si siguen avanzando por el sistema canalicular van a llegar a las trompas, provocando una salpingitis. Lógicamente que a todo este nivel va a haber reacción celular y reacción bioquímica, va a haber una reacción inflamatoria, se va a producir vasodilatación, y en primer lugar pues va a haber un trasudado de plasma, pero que ya va a haber con destrucción tanto del epitelio endometrial como el epitelio del endosalpinx. ¿Okay? Finalmente pues la colonización de los microorganismos va a ser pues que comiencen a producir un exudado purulento. ¿Okay? Persiste el crecimiento de la flora invasiva, y a esto se aúna la flora anaerobia, y el organismo va a tratar pues de la mujer, va a tratar de delimitar estas zonas de infección, y en primer lugar pues pueden ocurrir la formación de abscesos, pero cuando esto ya no es posible delimitarlo, va a haber una diseminación de esta infección, y lógicamente lo primero que va a haber es una peritonitis pélvica, y la cual puede incluso seguir desplazándose y abarcar toda la cavidad abdominal. En cuanto al cuadro clínico de la enfermedad inflamatoria pélvica, lo más frecuente es que las mujeres presenten casi un 95% un dolor abdominal bajo. ¿Okay? De ahí sigue pues el flujo vaginal patológico, alteraciones del sangrado por la afección que se ve a nivel sobre todo endometrial, como las metrorragias, y puede ser pues por la vecindad con el aparato urinario, con el sistema urinario, que la paciente comienza a presentar disuria, polaquiuria, hasta tenesmo vesical. Lógicamente, como es una infección, esta de repente no ha sido bien controlada, entonces la paciente va a presentar en muchas ocasiones, y sobre todo cuando los estadios de la enfermedad o la invasión de los microorganismos es avanzado, va a presentar fiebre. Y como cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, se va a acompañar muchas veces de náuseas y o vómitos, o en alguna medida o en algunos casos puede presentarse pues la enfermedad inflamatoria pélvica en ausencia de síntomas. Y esto más que todo va cuando el tipo de enfermedad va hacia una cronicidad, y en la cual, si bien hay afección, hay toda la reacción inflamatoria que hemos mencionado, la paciente puede permanecer en estadios en los cuales no tiene ningún tipo de sintomatología. En cuanto a los signos encontrados, está pues la visualización del flujo patológico, la leucorrea, y al examen bimanual, al examen ginecológico, lo más característico pues es que haya dolor cuando se examina, y sobre todo dolor cuando movilizamos el cervix, ¿okay? O cuando tratamos de palpar los anexos, ¿okay? O si no, también el dolor abdominal inferior, que generalmente se refiere hacia el espacio del hipogastro. De entre los signos es lógico que encontremos, pues cuando la paciente incluso ni lo menciona, que podemos encontrar temperatura generalmente mayor de 38 grados, o ya encontrar a la exploración bimanual que habíamos hablado antes, una masa pélvica, lo cual ya es peligroso porque incluso podríamos estar ante la formación de un absceso tubo-ovárico. El diagnóstico, básicamente en esta enfermedad, la primera línea para hacer el diagnóstico es el diagnóstico clínico. Muchas veces dificultoso porque a veces la sintomatología no es muy específica, y a veces hasta el laboratorio es poco sensible. Pero hay que tener en cuenta pues que hay que tener mucha disquisición clínica para llegar a este diagnóstico,
y no retardar en cuanto en llegar al diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque eso nos traería como consecuencia retrasar el tratamiento, y lo que es peor, pues se podría manifestarse complicaciones y, lo que es peor, secuelas importantes en el futuro. ¿Qué exámenes auxiliares son de ayuda para llegar a un diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica? Un hemograma y una bioquímica general para ver el estado basal, o para ver si ya la paciente tiene un cuadro laboratorial de infección. Para esto también hacemos uso de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de cimentación globular, o la proteína C reactiva. Y bueno, como es una enfermedad infecciosa, lo que vamos a tratar es de aislar los gérmenes involucrados, y habíamos dicho pues que a la cabeza está el gonococo. Para eso pues hacer la tinción de Gram de las probables secreciones patológicas y cultivarlos, ¿no? Para el gonococo está el medio de Thayer-Martin, y también está para la Chlamydia trachomatis, que es fácil hacer el diagnóstico, pues como ya habíamos mencionado antes, en fresco. Se puede hacer detección, estamos hablando de Chlamydia trachomatis, es básicamente hacer la serología, es decir, la detección de anticuerpos, o lo que se puede hacer el cultivo de las secreciones problemas, las muestras probables contaminadas a la cabeza de la secreción vaginal, para pues poder hacer el cultivo en embrión de pollo. Estas tomas de muestras incluso pueden ser obtenidas a través de la laparoscopía o a través de cultocentesis, lo cual podría aumentar un poco la especificidad. Y en cuanto a las imágenes, lo fundamental es hacer una ecografía pélvica, ¿no? Y la presencia, sobre todo, de una masa nos podría indicar, si estás a nivel anexial, que hay la formación de un absceso tubovárico. Pero también nos permite ver pues el líquido libre, sobre todo en el fondo de saco, o ver ya pues algún tipo de trompas ya muy dilatadas con contenido hídrico, que podría corresponder pues a simplemente agua, un hidrosalpis, cuando la secuela cicatricial, sobre todo en alguna parte de la trompa, no permite pues los fluidos adecuadamente a través de las fimbrias. Estas se cierran y lógicamente las secreciones propias del endosalpinx comienzan a coleccionarse y comienza a ensancharse la trompa, o lo que es peor, pues la formación o la colección dentro de la trompa de material purulento, produciendo un piosalpinx, ¿okay? A veces, pero no muy frecuente, es necesario hacer incluso tomografías axiales computarizadas o hacer resonancias magnéticas nucleares para pues aumentar un poco incluso la sensibilidad respecto a lo que nos pueda ayudar la ecografía, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen ecográfica ustedes pueden ver acá el ovario, hay 1, 2, casi 3 folículos, y ustedes ven pues este órgano elongado, ensanchado, con hiperrefringencias, heterogéneo, que podría corresponder pues a un hidrosalpinx y una trompa dilatada, ¿no? Acá otra trompa que ustedes pueden ver, dilatada, elongada, ¿okay? Con un contenido más homogéneo que el anterior, y probablemente esta se correspondiera a un hidrosalpinx. Incluso para el diagnóstico y para sobre todo la toma de las muestras para cultivo o para la tinción de Gram, se pueden usar técnicas invasivas tales como la laparoscopía, ¿okay? Que nos va a proporcionar imágenes compatibles con enfermedad inflamatoria pélvica, e incluso creo que más adelante hay una lámina en la cual nos va a demostrar incluso que por laparoscopía podemos hacer una graduación de la enfermedad, en qué etapa está, o algo menos usado pero que también se puede requerir en algún momento, la biopsia endometrio, que nos brindará pues la evidencia histopatológica de una endometritis. Y esto es lo que les mencionaba, que por vía laparoscópica nosotros podemos hacer una clasificación de la enfermedad en los grados, como leve, moderada o severa, de acuerdo a la afectación que puedan tener los genitales internos. Así vemos que en un grado leve de enfermedad inflamatoria pélvica, los genitales internos se van a ver eritematosos, ligeramente edematosos, pero las trompas todavía conservan su movilidad libre, que normalmente la tienen en la cavidad pélvica. No se encuentra en ese estadio general, en este estadio leve de la enfermedad, un exudado purulento. Cuando ya sigue avanzando la enfermedad, ¿okay? No se puede detener, lógicamente va a persistir el eritema, el edema va a ser más marcado, pero acá ya se encuentra evidentemente material purulento. Por las mismas reacciones, las secreciones fibrinoides incluso, ya los movimientos de las trompas ya no son tan libres,
y incluso la fimbria ya no puede ser evidente, es decir, comienza pues a haber una gran reacción y a tratar el cuerpo de delimitar la infección. Y lógicamente en el grado severo ya pues hay evidentemente la presentación de un piosalpis, es decir, una trompa muy dilatada, ¿ok? Y que tiene un contenido ya purulento, se puede ver fluir el contenido purulento a través de las fimbrias, o lo que es peor, la formación de un absceso que puede involucrar tanto la trompa como el ovario. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que vamos a tener de esta enfermedad? Todas aquellas pues que nos causen sobre todo dolor en la mujer, y acá pueden ser sobre todo los aparatos que quedan en vecindad con el genital. A la cabeza, las enfermedades urinarias, las infecciones urinarias, la litiasis renal puede ser causa de un diagnóstico diferencial, y algunas otras enfermedades ginecológicas y obstétricas, ¿ok? Acuérdense que es una enfermedad de una mujer joven que tiene toda la potencialidad de quedar embarazada. Y acá, por ejemplo, desde la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, la rotura o la torsión de un quiste de ovario, la endometriosis, neoplasias ginecológicas, quizás en mujeres de más edad, ¿ok? Y un síndrome adherencial por cirugía previa, aquellas que tienen antecedentes pues, de haber sido operadas por problemas ginecológicos o problemas de cirugía en la pelvis. Y están también las enfermedades del aparato digestivo, como una simple gastroenterocolitis. La apendicitis es una causa frecuente para hacer el diagnóstico diferencial, peor aún si el dolor está localizado en la fosa ilíaca derecha. Más alejado, la enfermedad diverticular, una colecistitis complicada, generalmente porque puede fluir el material purulento cuando hay una infección a través del parieto cólico y llegar sobre todo a la fosa ilíaca derecha. O el intestino irritable. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este tipo de enfermedad, de esta infección? Ante la sospecha de esto, el tratamiento debe comenzarse de inmediato y de forma empírica. El tratamiento precoz lo que nos permite va a ser prevenir las complicaciones y potencialmente disminuir las secuelas que pudieran presentarse. Se usan, como hemos dicho que es una enfermedad polimicrobiana, la asociación de antimicrobianos justamente para las tres líneas celulares, contra gram negativos, gram positivos y contra los anaerobios, y en especial pues dirigido para el gonococo, usando por ejemplo quinolonas como el leofloxacino, la ciprofloxacina, etcétera, o una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Y para la clamidia pues también puede ser involucrado dentro de ese uso las quinolonas, pero ustedes ya saben que la primera elección para clamidia son las tetraciclinas. Y finalmente para los anaerobios se deben usar antibióticos específicos para esto, ¿no? A la cabeza clindamicina, metronidazol, y algunas pues cefalosporinas de tercera generación como la cefoxitina podría tener cierto espectro frente a estos organismos, o incluso las quinolonas. Ahora, existen diferentes maneras de tratamiento, y esto va a depender de acuerdo al grado de la enfermedad. Por ejemplo, cuando una enfermedad inflamatoria pélvica es leve, ¿okay? Está en un grado leve, la paciente no está tóxica, no está febril, etcétera, etcétera, lo que se puede hacer es un tratamiento ambulatorio, siempre y cuando estas pacientes tengan pues la suficiente motivación para cumplir el tratamiento y hacer un seguimiento adecuado. Ojo, como son pacientes que están dentro de la edad reproductiva, muchas veces son usuarias de algún método anticonceptivo. Y si estas pacientes estuvieran usando un dispositivo intrauterino, el cual pues es un factor de riesgo, como habíamos dicho, para la ascensión de los gérmenes, entonces hay que retirarlo de inmediato al hacer el diagnóstico. ¿Qué esquemas podemos usar? Existen varios, ¿ok? Los más usados son usar ciprofloxacino, con doxiciclina y metronidazol, ¿ok? Todos estos se pueden dar por vía oral, algunos se dan en dosis única, otros por 2 semanas como mínimo, o se puede hacer también el uso pues, de algunos elementos o algunos antibióticos que se dan por vía parenteral, como por ejemplo la ceftriaxona, darle una dosis única de 250 miligramos intramusculares, y si por ejemplo hay digamos contraindicación para usar las tetraciclinas, la alternativa es usar eritromicina a razón de 500 miligramos 4 veces al día por 14 días, y podemos usar acá también clindamicina de 400 cada 6 horas 14 días, haciendo la salvedad pues que estos dos de tipo de los macrólidos tienen efectos colaterales, ya saben ustedes, sobre el intestino. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que en realidad pues la afectación ya es moderada o ya es grave? Estas pacientes generalmente van a requerir la hospitalización para impregnarlas con antibióticos endovenosamente y para tener un seguimiento más estrecho. Por lo tanto, deben de quedar hospitalizadas en instituciones que, sobre todo previniendo las posibles complicaciones que pudiera tener,
tenga capacidad quirúrgica de resolución, es decir, cuente con sala de operaciones, cuente con anestesiólogo, ¿ok? Y bueno, lógicamente hay que hacer un buen diagnóstico, diferencial. Lo mismo si usa dispositivo intrauterino, retirarlo de inmediato y debemos empezar el tratamiento polimicrobiano. Por ejemplo, acá hay un esquema en el cual se usa la cefoxitina, ¿ok? La doxiciclina vía oral, las tetraciclinas no tienen presentación para vía parenteral, ¿ok? Y se puede reevaluar pues esto en 24 horas, ¿no? Y si esto va bien, incluso se podría rotar a una vía oral, tanto para la doxiciclina, la tetraciclina, como para el medicamento que estemos usando, sobre todo para anaerobios. Otro esquema, por ejemplo, es usando clindamicina a razón de 200 miligramos en dosis cada 8 horas. Y la asociación con gentamicina, ¿ok? Un aminoglucósido. Reevaluamos, si mejora, continúa por 24 horas y luego ya se pasaría a vía oral, rotando a doxiciclina y la clindamicina, ¿ok? O incluso se puede usar el metronidazol vía oral hasta completar mínimo unos 14 días en total. Algunos regímenes alternativos parenterales es el uso de la ofloxacina, el metronidazol, que también viene por vía parenteral, pero que es más caro, pues comparándolo con el de vía oral, y pues lógicamente siempre la doxiciclina. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya pues llega la enfermedad a una complicación tal como el absceso tubovárico? ¿Okay? Acá pues si nosotros valoramos el tamaño del absceso y pues es menor de 8 centímetros, siempre se debe incluir clindamicina o metronidazol y hacer una vigilancia estrecha con ecografías periódicas, es decir, cada 48 horas por lo menos. Si el absceso mide más de 8 centímetros o si hemos empezado el tratamiento antibiótico y vemos que no hay una mejoría en 72 horas a pesar de haber o de estar indicando un tratamiento parenteral, o lo que es peor, esa colección que podría tratarse de un absceso sigue creciendo, entonces esta mujer debe de ir hacia una laparotomía exploradora para drenar ese absceso. Cuando corroboramos que hay la presencia de un absceso tubovárico, es obligada la inclusión de clindamicina o metronidazol por vía parenteral mínimo 15 días. Y ojo, pues tampoco podemos ser tan pacientes para ver cómo evoluciona un absceso, porque puede complicarse incluso y romperse, lo cual pues puede hacer que la paciente entre rápidamente en una septicemia e incluso en un shock séptico. Por lo tanto, ante esta pues eventualidad se necesita pues una cirugía urgente y lógicamente hay que tratar de extraer todas las estructuras pues que deben estar contaminadas. En cuanto a las secuelas que produce la enfermedad inflamatoria pélvica, la cabeza está en la infertilidad, sobre todo por los efectos pues que tiene sobre las trompas, obstruyéndolas, y se ve pues que un 15% de las mujeres van a presentar o van a quedar infértiles con un solo episodio de enfermedad inflamatoria pélvica, y conforme estos episodios vayan aumentando, el porcentaje de infertilidad también lo hará. Así, con 2 episodios quedan hasta 35% infértiles, y con 3 a 4 episodios puede quedar hasta un poco más de la mitad de las mujeres infértiles. La enfermedad inflamatoria pélvica es un factor de riesgo también, lógicamente por la afección que ocurre a nivel de la trompa, para que ocurra un embarazo ectópico. Comparado con aquella mujer que nunca ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica, lógicamente aquella que ha tenido tiene 6 a 7 veces más posibilidades de hacer un ectópico. Y bueno, estas pacientes, ya habíamos adelantado algo, pueden ir hacia pues una enfermedad inflamatoria pélvica crónica, en la cual pues se sana de este primer episodio, pero sin embargo pues van a quedar con un dolor pélvico crónico, y esto generalmente por la cicatrización y por las adherencias que se pueden formar. Por último, asociado también a esto de dolor pélvico crónico, puede quedar la mujer con dispareunia. Muy bien, entonces acá tenemos algunas preguntas referente a todo lo que hemos visto sobre infecciones en ginecología. A ver, el antibiótico de elección en una mujer de 32 años con una cervicitis mucopurulenta y un PCR positivo para Chlamydia trachomatis es: A, la citromicina; B, la ciprofloxacina; C, la doxiciclina; D, el metronidazol; y E, la penicilina benzatínica. Entonces habíamos dicho pues que para la Chlamydia trachomatis la primera línea de tratamiento debe ser el uso de las
tetraciclinas y a la cabeza está la oxiciclina. Recuerden que como alternativa puede usarse pues la eritromicina, incluso pueden usarse algunas quinolonas, hasta la citromicina, pero definitivamente la primera elección son las tetraciclinas. Siguiente pregunta. Paciente de 35 años de edad acude por leucorrea y prurito vulvovaginal. Al examen tiene una leucorrea blanquecina, grumosa, adherida a paredes vaginales, sin mal olor. El cervix está epitelizado y la mucosa vaginal está eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una vaginosis bacteriana, es una tricomoniasis vaginal, una candidiasis vaginal, una vaginitis atrófica o una vaginitis mixta. Si bien no hemos desarrollado dentro de lo que es este flujo vaginal, algo simplemente mencionados dentro del manejo sindrómico, pero este es clásico pues de aquellas vulvovaginitis que están asociadas a un hongo, la Candida albicans, ¿no es cierto? En el cual pues hay esa leucorrea parecida, así lo comparan las pacientes, como el requesón, es decir, un flujo blanco, grumoso, es muy adherente a las paredes, y a veces puede traer síntomas irritativos o a veces no. Entonces la respuesta sería la letra C, la candidiasis vaginal. Mujer de 25 años de edad, usuaria de píldora anticonceptiva. Consulta por presencia de flujo genital y prurito. Al examen tiene un flujo amarillo, espumoso, el cuello uterino en fresa, el pH vaginal mayor de 5. Para confirmar el diagnóstico en fresco se utiliza, y el tratamiento de elección se utiliza el peróxido de hidrógeno y el tratamiento es clindamicina, se utiliza solución salina y el tratamiento es ketoconazol, se utiliza solución salina y el tratamiento es metronidazol, o utilizamos hidróxido de potasio y el tratamiento es metronidazol o ketoconazol. Entonces nosotros primero, pues para confirmar el diagnóstico tenemos que tener una sospecha clínica, y por lo mencionado, el flujo amarillento, espumoso, habíamos dicho que eso es clásico, el cuello uterino en fresa y un pH vaginal mayor de 5, primero pues estaríamos pensando que se trata de una tricomoniasis vaginal. Y habíamos mencionado pues que para confirmar el diagnóstico en fresco lo que usamos es la solución salina, el suero fisiológico, en la cual pues la muestra del problema la ponemos sobre un portaobjetos, una gotita, y podemos ver al microscopio cómo el protozoario flagelado incluso tiene hasta movimiento. El principal o la droga de elección, el antibiótico de elección para el tratamiento de la tricomoniasis es el metronidazol, por lo tanto la respuesta sería la letra C. ¿En cuál de las siguientes patologías no se incrementa el pH vaginal? En la vaginosis bacteriana, en la vaginitis por tricomonas, en la candidiasis vulvovaginal, en la vaginitis inflamatoria o en la vaginitis atrófica. Lógicamente, acá estamos pues hablando de que si bien en la edad reproductiva la mujer tiene un pH ácido, es decir, menor pues de 7, todo lo que indica acidez, entonces ¿cuál de estas patologías no se incrementa? Es decir, no va hacia la neutralidad o hacia un pH base, ¿no es cierto? Y de todas estas, pues, para ampliar también lo que no habíamos podido describir por la falta de tiempo en lo que es candidiasis vulvovaginal, esta entidad pues está en relación con eso, es decir, la candidiasis vaginal lo que necesita para prosperar, para perpetuar este tipo de infección es tener un pH ácido, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues la respuesta es la letra C. Es más, se menciona que, por ejemplo, las pacientes ya muy cerca de la menstruación, sin ningún tipo de tratamiento, mejoran. Y es más, durante la menstruación ya no tienen la sintomatología ni la signología de candidiasis vaginal, lógicamente porque el flujo menstrual, que tiende a la neutralidad, contrarresta pues un ambiente que no les propicio al hongo para seguir creciendo. Siguiente pregunta. Mujer de 22 años de edad, sexualmente activa, con dolor pélvico intenso y fiebre. Al examen, anexos dolorosos y leucorrea maloliente. Tiene un hemograma con 15.000 leucocitos, es decir, con una leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más apropiado? Entonces, una mujer joven, ya sexualmente activa, tiene dolor pélvico intenso y fiebre. Al examen hay anexos dolorosos y a leucorrea, entonces la respuesta, la enfermedad sería una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? Esto no es una miomatosis, no es un quiste ovárico complicado. Entonces, ¿cuál es el manejo más apropiado? La hospitalizamos como la alternativa A, le damos tratamiento ambulatorio como la C, o le damos tratamiento quirúrgico.
En este caso, pues es lógico que una paciente con dolor pélvico intenso, con fiebre, con signos laboratoriales de una infección establecida, lógicamente lo primero que es que habría que hospitalizarla, ¿no es cierto? Pero para darle un tratamiento antibiótico, para impregnarla, difícilmente podríamos contrarrestar la enfermedad dando un tratamiento ambulatorio, y también no podemos ser tan agresivos como hospitalizarla para un tratamiento quirúrgico. Habría que darle la oportunidad. Entonces la respuesta sería la letra A, enfermedad inflamatoria pélvica más hospitalización. La siguiente pregunta menciona que hay una multípara de 30 años de edad que es usuaria de DIU desde hace un año, presenta dolor abdominal localizado en hipogastro y fosa ilíaca derecha de 7 días de evolución, sin fiebre. Al examen tiene un flujo genital purulento y dolor a la movilización del cuello uterino. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Será un absceso tubovárico? ¿Será una apendicitis aguda? ¿Será una infección urinaria? ¿Un plastrón apendicular? ¿O una enfermedad inflamatoria pélvica? Entonces tiene factores de riesgo, como es la edad, como es ser usuaria de un dispositivo intrauterino, ¿ok? Y presenta sintomatologías fundamentalmente como dolor, ¿no es cierto? Y tiene ya 7 días de evolución, pero que no hace fiebre. Entonces, pues además hay flujo y dolor a la movilización del cuello. Todo es característico, pues, de una enfermedad inflamatoria pélvica. No creo que sea un absceso tubovárico sin fiebre y a 7 días de evolución. Ya estaría en un estado tóxico la paciente. Lo mismo que la apendicitis aguda y el plastrón apendicular. Y en cuanto a la infección urinaria, realmente no tiene una sintomatología clara de afección del aparato urinario, sino más que todo de afección del aparato genital. Entonces la respuesta sería la letra E, enfermedad inflamatoria pélvica. Siguiente, paciente de 25 años en la cual se colocó un DIU hace 20 días. ¿Okay? Presenta dolor pélvico constante y creciente, y al examen físico el cervix es doloroso, la movilización y anexos dolorosos. ¿Cuál es la complicación? La complicación más frecuente es, corpocervicitis, infección urinaria, perforación uterina, expulsión del dispositivo intrauterino o enfermedad inflamatoria pélvica. Se refiere, ¿no?, que la complicación va asociada a esa inserción del dispositivo intrauterino, y lógicamente habíamos dicho, pues, que cuando nosotros facilitamos el ascenso de los microorganismos a la cavidad genital, al aparato genital interno, podemos, pues, desencadenar una enfermedad inflamatoria pélvica. Por eso la respuesta es la letra E. Siguiente, la presencia de células claves en secreción vaginal es patognomónico de vaginitis viral, vaginitis mixta, vaginitis crónica, vaginosis bacteriana o vaginosis crónica. Lógicamente, como habíamos mencionado, para llegar al diagnóstico de una vaginosis bacteriana deben existir 3 de 4 criterios, y uno de esos criterios era la presencia de aquellas células que ustedes recuerdan en la lámina. Vimos células vaginales pavimentosas rodeados por múltiples microorganismos que representan las garnerelas, ¿no es cierto? También es conocido como las células indicio, las clue cells, ¿ok? A estas células claves. Mujer de 25 años, al examen ginecológico se encuentra úlcera no dolorosa en el labio mayor derecho de borde indurado liso y sin linfadenopatía inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico? Granuloma inguinal, el chancroide, el linfogranuloma venéreo, la sífilis o lesión por virus de herpes simple. Entonces acá lo marcaríamos o lo enmarcaríamos el cuadro dentro de aquel síndrome que habíamos mencionado que existía como síndrome de úlcera genital, y ustedes recuerdan que básicamente está representado lo más frecuente por 3 microorganismos. El responsable de la sífilis, el treponema pallidum, el responsable del chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, y el responsable del herpes genital, que es el virus del mismo nombre. Entre estos, claro que hay diferencias, y acá al decirnos, pues, que es de bordes duros, lisos, pero que no es doloroso, entonces va más hacia la formación de una úlcera por el treponema pallidum, ya que el chancro y el virus del herpes a ese nivel, en el labio mayor derecho, son muy dolorosos. En cambio, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo son aquellas enfermedades que más que todo producen, pues, el síndrome del bubón inguinal. Respuesta a la letra de sífilis. Muy bien, y ahora vamos a pasar a ver otro tema, que es el referido, pues, a lo que es el control de la fertilidad o la planificación familiar.
Acá, por definición, los métodos anticonceptivos van a ser pues aquellos productos, aquellos procedimientos que vamos a emplear o que va a emplear la pareja para poder pues evitar que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide, y con esto puede programar las gestaciones, permitiendo a la pareja disfrutar de su vida sexual sin temor pues al riesgo de tener pues un embarazo no deseado. Como sinónimos pues se llama contracepción o anticoncepción a estas formas que vamos a ver para controlar la natalidad. Y es importante que cuando uno prescribe un método a la pareja, debe explicar antes de los beneficios que va a obtener la pareja con esto. Lo más lógico es pues espaciar la gestación. Pero sin embargo vamos a describir solo dos métodos, por la falta de tiempo, que podemos contrarrestar o podemos tratar algunas otras enfermedades o sintomatologías con los mismos métodos anticonceptivos. Debe quedar bien claro cuál es el mecanismo de acción de los métodos, si es que tuvieran algún efecto secundario, explicarlo detalladamente a la pareja para que no haya temor, porque recuerden ustedes que todo esto de planificación familiar sobre todo va dirigido a estratos bajos, ¿okay? Que no tienen muchas veces el nivel cultural como para entenderlo, y muchas veces por miedo suspenden ellos los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos, y están en la potencialidad de tener un embarazo no deseado. Cómo hay que ser bien claros en cómo se usa el método elegido y el procedimiento que se va a realizar para la aplicación y las condiciones en las cuales el usuario debería acercarse al centro de salud, por ejemplo cuando hacemos la inserción de un dispositivo, un implante, etcétera. Y lógicamente pues que algunos de estos métodos nos ayudan a prevenir y tratar incluso infecciones de transmisión sexual. En forma general, los métodos anticonceptivos van a estar clasificados pues de acuerdo a grupos, sobre todo de sus acciones o de sus componentes. Así tenemos que se clasifican como métodos naturales, como métodos químicos, los llamados quirúrgicos o definitivos, los métodos de barrera, y este gran grupo, los métodos hormonales. Y acá algunos ejemplos de algunos de los grupos que hemos mencionado. Por ejemplo, entre los métodos naturales está el uso de la temperatura basal, la amenorrea durante la lactancia, conocido como MELA, está el de la ovulación, etcétera, etcétera. Dentro de los de barrera, sobre todo aquellos pues que van a ser un obstáculo para que el espermatozoide llegue a estar en contacto con el ovocito, y aquí están pues los que usan látex, plástico, como son los preservativos, que pueden ser tanto femeninos como masculinos, el diafragma, ¿ok? Y para algunos los dispositivos intrauterinos, ya sean que liberen cobre o liberen hormonas, también son considerados como unos de barrera. Y entre los químicos y hormonales están los espermicidas, que son encargados pues de prácticamente destruir los espermatozoides, y dentro de los hormonales hay un gran grupo en el cual están diferentes tipos de presentaciones y de combinaciones. Y está el otro grupo llamado el definitivo o quirúrgico, representado por el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía. Nosotros solo vamos a hablar de los anticonceptivos orales hormonales combinados y del dispositivo intrauterino liberador de cobre, ¿ok? Dentro del gran grupo de que son los métodos hormonales, estos son anticonceptivos que pueden usarse combinados cuando se usan los dos esteroides, es decir, los estrógenos y los progestágenos, o aquellos en los cuales solo se usan los progestágenos, y tienen múltiples presentaciones como ustedes pueden ver, pero nosotros solo vamos a desarrollar los anticonceptivos orales combinados que se usan vía oral. Las indicaciones para usar este gran grupo está pues aquella mujer en edad reproductiva que desea espaciar sus embarazos, pero con este grupo de agentes tenemos la potencialidad de incluso tratar alguna otra sintomatología o alguna otra enfermedad, como son las hemorragias o los sangrados uterinos disfuncionales, la dismenorrea, aquel dolor cuando es primaria que ocurre con la menstruación sin que se demuestre alguna alteración anatómica, la tensión premenstrual o el síndrome premenstrual, el síndrome menopáusico, mejor se diría acá un síndrome perimenopáusico, porque en el menopáusico en realidad no lo hacemos con esto, sino en la perimenopausia, la endometriosis, porque justamente podemos producir pues un efecto en el cual los focos ectópicos endometriales no reaccionen a las hormonas que normalmente se producen en el organismo de la mujer, o un quiste funcional de ovario, por ejemplo.
Dentro de los anticonceptivos hormonales están los combinados que usan estrógenos y progestágenos y que tienen diferentes presentaciones en tabletas, inyectables, parche y anillo. Y los que usan solo progestágenos también tienen diversos tipos de presentación, como son las tabletas, el inyectable, el implante y el dispositivo intrauterino, el cual libera hormona. Vamos a pasar entonces a describir los anticonceptivos orales combinados. Estos contienen estrógenos y progestágenos. El Ministerio de Salud, el ente que nos rige, subvenciona el programa con presentaciones que contienen 28 tabletas, 21 de las cuales contienen el elemento activo hormonal, es decir, 30 microgramos de etinilestradiol combinado con 150 microgramos de levonorgestrel, y contiene además 7 tabletas que son de diferentes colores de las anteriores y que contienen sulfato ferroso. Ahora, por decir el 99 punto y pico por ciento del componente estrogénico de este tipo de anticonceptivos está representado por el etinilestradiol. Pero hoy en día, ya privadamente, las industrias farmacológicas ya están comenzando a producir anticonceptivos orales combinados usando valerato de estradiol como estrógeno. Sin embargo, los progestágenos sí tienen una gran variabilidad, como ustedes pueden ver, ¿ok? Pueden ser usados aquellos derivados de la progesterona, pero que tienen un efecto antiandrogénico, por ejemplo la ciproterona, la clormadinona, ¿ok? O aquellos derivados de la testosterona, pero con un efecto androgénico muy leve. Y a la cabeza uno de los más usados es el levonorgestrel, está el norgestrel, el gestodeno, el desogestrel y el norgestimato. Y aquellos pues que se derivan de la espironolactona y tienen cierto efecto antimineralocorticoide, como es el uso de la drospirenona. También debemos remarcar que generalmente lo que se usa son aquellos llamados anticonceptivos monofásicos, es decir, que tienen una cantidad constante de ambas hormonas, pero existen presentaciones que para, digamos, imitar de una manera de algo que se acerque más a la normalidad, entre comillas, de la secreción de estas hormonas por parte de los ovarios, existen aquellos llamados bifásicos o trifásicos, y esto consiste en que van a tener diferentes escalones justamente con dosis pues que crecen o decrecen en cuanto a los estrógenos y a los progestágenos. E incluso hay los trifásicos que van a contener pues diferente cantidad de estrógenos y dosis crecientes de progestágeno de acuerdo a 3 escalones, como ustedes están viendo. Hay que remarcar que la mayoría de las presentaciones solo contienen 21 comprimidos y la mujer luego de terminar una caja debería descansar 7 días, a diferencia de lo que habíamos mencionado de las presentaciones que contiene aquellas pues que brinda el Ministerio de Salud. Acá les traigo una combinación de las múltiples combinaciones que hay en el mercado para la combinación pues de los estrógenos con los progestágenos. Ustedes ven acá que los progestágenos varían como ciproterona, drospirenona, gestodeno, desogestrel, etcétera, etcétera. Y lo que quería que vean acá es que la mayoría de preparados usan el etinilestradiol y van pues generalmente desde 35 microgramos, aquellos llamados de dosis mediana de estrógenos, hasta los de muy baja dosis, que son aquellos que contienen solo 15 microgramos de etinilestradiol. ¿Cuál es el mecanismo de acción postulado para estos agentes anticonceptivos? Como ustedes pues hemos visto ya lo que es este ciclo sexual, entonces ustedes saben pues que al darle exógenamente los esteroides, lo que estoy haciendo es inhibiendo la ovulación, porque no va a haber una secreción tanto de la LH como la FSH. Además, como estos son anticonceptivos combinados, el componente de progestágeno va a hacer que aumente la densidad del moco, impidiendo el paso de los espermatozoides. Y debemos aclarar y aclararle sobre todo al usuario que estos agentes no actúan interrumpiendo la gestación, es decir, van a actuar antes de que ocurra la fertilización. En cuanto a la tasa de falla, existen 2 tasas, la teórica y la de uso, ¿ok? Y la tasa de falla teórica de estos anticonceptivos es de 0,1 embarazo por 100 mujeres en el primer año de uso. Sin embargo, pues esto es lo que bibliográficamente se debería obtener y no ocurre en la práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica puede haber fallas de uso, el no tomar adecuadamente las tabletas a la misma hora, el olvidarse una tableta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace que la tasa de falla aumente grandemente y se menciona que es de 5 por cada 100 mujeres en el primer año de uso.
¿Cuáles son las características de estos anticonceptivos? Es que tienen que tener una motivación muy continua para el uso diario, ¿no es cierto? Son mujeres que están sanas, no tienen ninguna enfermedad, entonces el hecho de que tengan la motivación para no olvidarse y tomar diariamente una tableta hace pues que a veces esto provoque una falla en cuanto al uso. Cuando nosotros suspendemos estos anticonceptivos, rápidamente la mujer recupera su fertilidad, puede ser usada a cualquier edad y a cualquier paridad, y disminuye el flujo menstrual y disminuye la dismenorrea y regulariza pues lógicamente el ciclo menstrual, haciéndole a una mujer que menstrue regularmente. Tiene, según los trabajos encontrados, cierta protección contra la enfermedad inflamatoria pélvica, contra el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, ya que va a hacer que estos tejidos permanecen quiescentes mientras se actúa exógenamente pues con la administración de los esteroides. El modo de uso se debe iniciar de entre los 5 primeros días del ciclo. Si se indica después de un aborto que no haya habido ningún tipo de complicación, esto puede ser hasta 5 días luego de la intervención, y se debe tomar diariamente, de preferencia a la misma hora. Y el siguiente ciclo al terminar el blister, cuando este completa las 28 tabletas, trae 28 tabletas, y cuando trae 21 tabletas hacer un descanso de 7 días y después empezar la siguiente caja. La acción anticonceptiva se alcanza en el primer ciclo al 7º día. Y habíamos dicho pues que ante esa motivación que debe haber, una de las fallas frecuentes es que puede haber el olvido, ¿okay?, de una toma, ¿no?, de una tableta que contenga las hormonas. Entonces lo que se debe hacer primero es, apenas la mujer recuerde que se ha olvidado, debería tomar su tableta, ¿ok?, y tomar la siguiente tableta a la hora habitual. Entonces estamos hablando pues de que este olvido no puede ser más de un día. ¿Por qué? Porque si no se pierde totalmente el efecto anticonceptivo. Y posteriormente se debe seguir tomando la toma habitual diaria. ¿Cuáles son los efectos secundarios con estos anticonceptivos? Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, puede haber dolor a nivel de las mamas y puede haber incluso aparición de pigmentación a nivel de las eminencias malares en la cara, lo que se conoce como el colasma, o quizás también la aparición de acné. Normalmente hay que mencionarle a las pacientes que generalmente los 3 primeros ciclos puede ocurrir esto, pero después comienza a desaparecer. Están contraindicados los anticonceptivos, lógicamente, cuando hay un embarazo. Por falla de uso, por falla del mecanismo del anticonceptivo, o porque inadvertidamente la paciente no sabe que está embarazada, entonces no puede comenzar a ingerir esto. También en aquellas mujeres que tienen un sangrado genital que aún no se ha estudiado, que estén dando de lactar y que esta lactancia pues todavía sea menos de 6 meses posparto, porque si no va a intervenir en contra de la producción láctea. Cuando exista enfermedad del hígado activa, en aquellas fumadoras y sobre todo aquellas que tengan mayor de 35 años, no deben ser usados estos pacientes porque hay asociación con enfermedad cardiovascular. En aquellas que tengan antecedentes de cánceres hormonodependientes, sobre todo el de mama, el de endometrio, o aquellas que usan pues por algún otro tipo de enfermedad concomitante, pues por ejemplo anticonvulsivantes o antibióticos. Por ejemplo, es muy conocido la competencia que existe a nivel del hígado por la rifampicina y los anticonceptivos, entonces disminuyen el mecanismo de acción de los anticonceptivos y podría haber incluso un embarazo no deseado. O aquellas que tengan cardiopatía, hipertensión arterial, sobre todo no controladas, o un tromboembolismo que ha ocurrido muy cercanamente. ¿Cuál es el seguimiento? La primera cita se debe hacer al mes de iniciado para ver cómo va con la paciente, si menstrua, si hay efectos secundarios o no. Y las citas posteriores, pues es en caso de duda o por indicación médica. Y el MINSA recomienda pues cada 4 meses para darle los insumos a la paciente. Se le da generalmente para 4 blisters para 4 meses. Y el otro método anticonceptivo que quería hablar con ustedes es el dispositivo liberador de cobre, ¿ok? Que bueno, pues son dispositivos, con su nombre lo dice, que se van a insertar en la cavidad uterina y en el caso específico de esto libera el metal, el cobre. El MINSA cuenta con la T de cobre catalogada como la 380A. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tiene una función espermicida local lógicamente, va a haber una infiltración leucocitaria que va a estar promovida por el hecho de haber insertado este dispositivo. Va a haber aumento de las enzimas lisosomales y va a haber una interferencia del cobre con la respiración del espermatozoide,
pues al final inactivándolo. Este método anticonceptivo interfiere en el proceso reproductor antes de que ocurra la fertilización. La tasa de falla, como ustedes ven, a diferencia de los anticonceptivos orales, con la tasa de uso no varía mucho. La teórica es de 0,8 y la de uso es de 0,6. ¿Cuál es la característica? Que una vez terminada o retirado el dispositivo, el retorno a la fecundidad es inmediato. Es decir, a la mujer se le extrae el dispositivo y al siguiente ciclo puede quedar embarazada tranquilamente. Para esto, como vamos a ver, va a requerirse un examen pélvico previo porque vamos a insertar un dispositivo dentro de la cavidad uterina. Entonces, necesariamente necesitamos saber cómo es el tamaño uterino, hacer una histerometría, cuál es la orientación del útero para evitar complicaciones como perforación o malposición. Y ojo, este método anticonceptivo puede ocurrir en ellos entre 1 a 2% de una expulsión espontánea en la mujer, a veces sin que ella se dé cuenta, o que lo expulsa y pierde lógicamente el efecto protector pues contra el embarazo. ¿Cómo es el modo de uso? La aplicación del DIU liberador de cobre, como ustedes están viendo acá, se coloca pues o viene con un tutor para su inserción, se coloca el émbolo. Han visto cómo el vástago transversal de la T se introduce entre este tutor y se debe aplicar de entre los 5 primeros días del ciclo, aprovechando pues que el canal endocervical como que se abre un poquito, ¿no es cierto? Y además para determinar pues que hay sangrado menstrual y que la paciente no está embarazada. Se puede también usar en el posparto a las 48 horas, vía transcesárea o en el postoperatorio inmediato. Lo que se debe hacer antes de esta inserción, como ustedes están viendo, es hacer una histerometría porque generalmente las T de cobre vienen en una sola talla, más o menos miden 6 centímetros. Entonces en úteros muy grandes, aquellos que miden una histerometría mayor de 7 o muy pequeños, tampoco se puede usar este método porque si no van a ser expulsados o van a tener una mala posición. Al final, esas guías, estas de acá, de nylon, son las que nos van a permitir pues extraerlo posteriormente y que la mujer controle mes a mes que el dispositivo está in situ, simplemente introduciendo los dedos y tocando las guías. Y es por esas guías que decíamos cuando hablamos de enfermedad inflamatoria pélvica que ascienden los gérmenes, por lo tanto es un factor de riesgo para infecciones y posteriormente bloqueos de trompa o incluso la instalación de un embarazo ectópico. La T de cobre 380A tiene una duración de 10 años sin necesidad de cambio. Y cuando su tiempo de vida ha caducado, simplemente se cambia y en el mismo acto se puede colocar otro. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la T de cobre? Pueden producir dismenorrea, dolor con la regla, puede haber un sangrado intermenstrual, puede haber aumento del flujo menstrual y bueno, por lo que ya hemos mencionado en cuanto al problema infeccioso, puede haber pues mayor frecuencia de flujo vaginal e incluso enfermedad inflamatoria pélvica y tiene una relación estrecha con obstrucción tubárica y la potencialidad de generar un embarazo ectópico. ¿Cómo va a ser el seguimiento del DIU liberador de cobre? La primera cita debería ser entre la cuarta a sexta semana post inserción y la segunda cita ya debe ser anual y la subsecuente en caso de necesidad o por indicación médica. Para terminar de hablar de los DIU, está pues aquellos liberadores de progestágeno, es decir, los que contienen hormonas. La hormona liberada es el levonorgestrel. El Ministerio de Salud no dispone de este dispositivo y el mecanismo de acción es pues por el componente sobre todo hormonal, aumentando la densidad del moco cervical, que es un progestágeno. Pueden haber cambios endometriales y puede incluso hasta suprimir la ovulación. La tasa de falla es similar a la teórica con la de uso, 0,1 embarazos por cada 100 años, y las características son muy similares a las mencionadas en el liberador de cobre. Retornan de inmediato a la fecundidad, requieren un examen pélvico previo y 1 a 2% incluso pueden ser expulsadas inadvertidamente. En cuanto pues al modo de uso, es muy similar también al DIU liberador de cobre. La aplicación intrauterina debe ocurrir entre los 5 primeros días del ciclo o también puede hacerse en el posparto hasta 48 horas durante la transcesárea o en el posvaporto inmediato. Acá ustedes ven que hay cierta diferencia. Este DIU, que es el conocido Mirena, tiene como unas aletas en lo que corresponde al vástago transversal, como unas aletas de helicóptero, y miren en el tutor cómo se introduce jalándolo, y van hacia arriba, a diferencia
diferencia de la T o el dispositivo liberador de cobre. El tutor viene pues con el producto, ¿no? Como ustedes ven, es otra cánula de inserción diferente, pero en fin, lo que se pretende es lo mismo que se hace con la T liberadora de cobre. Es decir, se hace un examen pélvico, se hace una buena asepsia, ¿okay? Se hace la histerometría, ¿okay? Y comenzamos pues la inserción, en la cual pues ya comenzamos a empujar el dispositivo para que recobre nuevamente su forma, la parte, digamos, transversal de la T de cobre, y finalmente la colocamos en el fondo uterino, sacamos pues el tutor, la guía, y van a quedar las guías, muy similar a la T de cobre, se corta a unos 4 centímetros, ¿ok? Y esto nos permite tenerla pues para la subsecuente los subsecuentes exámenes los autoexámenes que debe hacer la mujer, para ver si las guías y el dispositivo está aún en la cavidad endometrial, y posteriormente, cuando la mujer ya desee quedar embarazada o cumpla su vida media, el dispositivo simplemente pues se retira jalándola de esas guías. Esto, a diferencia de la T de cobre, este DIU tiene un tiempo de vida de 5 años sin necesidad de hacer ningún cambio. En cuanto a los efectos secundarios, como tiene pues componente hormonal, puede haber cierta irregularidad menstrual, puede incluso hasta a veces entrar en amenorrea a la mujer, o puede haber dolor a nivel de las mamas, acné, y también tiene relación con la obstrucción tubárica. El seguimiento debe hacerse muy similar a la T de cobre. La primera cita 6 semanas posterior a la inserción, la segunda cita al año, y posteriormente en caso de duda o por indicación médica. Entonces, las preguntas que tenemos sobre planificación familiar. Para una mujer de 38 años de edad, fumadora crónica, con hipermenorrea y presencia de varices en los miembros inferiores, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el menos indicado? El DIU de cobre, el anticonceptivo de depósito con progesterona, los anticonceptivos orales combinados, la DIU con progesterona, o la esterilización quirúrgica. Entonces, de lo que habíamos mencionado, pues lógicamente acá el menos indicado para usar es, por el componente estrogénico, el anticonceptivo oral combinado. Nulípara de 20 años de edad con antecedente de ITS y enfermedad inflamatoria pélvica a repetición. Conoce que su pareja tiene otras compañeras sexuales. Ella no desea concebir y quiere optar por algún método de planificación familiar. ¿Cuál es el método de elección? Las píldoras anticonceptivos, los métodos naturales, los métodos de barrera, los dispositivos intrauterinos o la anticoncepción parenteral. Entonces acá pues lógicamente lo que va a premiar son los antecedentes, ¿no es cierto? Ya ha tenido ITS, ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica, el compañero tiene múltiples compañeras sexuales, pues entonces lo ideal pues acá es usar un método de barrera para evitar embarazo y para evitar pues más infecciones. Entonces acá serían los métodos de barrera. En el uso de la anticoncepción oral combinada, un beneficio reconocido es: disminuye los síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica, reduce de los miomas uterinos, tiene menor frecuencia de cáncer de mama, menor índice de osteopenia o reducción del cáncer ovárico. Lo habíamos mencionado, ¿no? Dentro de los beneficios, uno de ellos era reducir el cáncer de ovario. En el eje hipotálamo hipoficiario, ¿qué efectos hormonales producen los anticonceptivos orales? Aumento del LH y disminución del FSH, disminución del LH y aumento de FSH, supresión del LH y FSH, aumentan las dos o aumentan las gonadotropinas plasmáticas. Habíamos dicho que estos anticonceptivos inhiben la ovulación y sobre todo inhiben porque hay una retroalimentación negativa sobre las gonadotropinas hipoficiales, es decir, disminuyen o la suprimen la LH tanto como el FSH. Siguiente pregunta. Mujer de 20 años de edad, gesta 2/2/002. Último parto por cesárea, hace 3 meses lactando. ¿Cuál es el anticonceptivo hormonal más adecuado? ¿El estrógeno oral? ¿El estrógeno más progesterona por vía oral? ¿Los progestágenos orales? ¿El parche de estradiol y progesterona? ¿O el inyectable mensual de estrógeno y progesterona, es decir, el combinado? Entonces habíamos mencionado pues que si la mujer está dando de lactar, recién tiene 3 meses posparto, acá no podemos usar ningún anticonceptivo que contenga estrógenos, pero sí podemos usar los que solo contengan progestágenos. Y si son orales, podría usarlo. Siguiente pregunta. La conducta a seguir en una paciente gestante del primer trimestre con DIU es: prohibir las relaciones sexuales, realizar una ecografía pélvica, continuar el embarazo, el aborto terapéutico o retirar el DIU.
Es decir, ha habido una falla de método en el cual, pues, a pesar de tener un DIU, la paciente ha quedado gestando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay asociación cuando ocurre esto, ¿ok? Con amenaza de aborto, con parto pretérmino, etcétera. Entonces, si nosotros estamos todavía en el primer trimestre y las guías las podemos visualizar, lo que debemos hacer es retirarlo con mucho cuidado, ¿ok? Y esperar, pues, cómo avanza, ¿no? Pero acá, cuando hay tasa de método y puedo ver las guías, debo retirarlo.